Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy, lunes 27 de octubre del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de las disposiciones administrativas de carácter general de permisos de generación y almacenamiento de energía publicadas el pasado 23 de octubre del 2025. Recordemos que el 18 de marzo de este 2025 se generó la reforma energética y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en donde apareció la ley del sector eléctrico, la LESE, de lo cual en la parte de permisos de generación se publicó el pasado 3 de octubre del 2025 el reglamento de la ley del sector eléctrico, porque en la ley del sector eléctrico siempre decía que los permisos de generación serán acorde a lo que diga la ley del sector, el reglamento de la ley del sector eléctrico y las disposiciones administrativas de carácter general de los permisos de generación. Entonces ya salió el 3 de octubre ese reglamento y lo que faltaba era las disposiciones administrativas de carácter general para que pudieran otorgarse esos permisos de generación. Los permisos de generación, cuando sale esta ley el 18 de marzo, quedaron suspendidos hasta que se pudiera tener lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía, estuviera ahora la Comisión Nacional de Energía. Esto se renovó el 6 de junio del 2025, en lo cual uno ya pudo meter su solicitud de permisos de centrales de generación bajo la ley del sector eléctrico. Ahora bien, como dicen las reglas, estas no podían ser evaluados estas solicitudes porque faltaba la ley del sector eléctrico. Y entonces, pues muchos de por sí no las metieron. ¿Para qué las meto? Si sí se pueden meter, pero pues van a estar en stand-by hasta que estén el reglamento y las disposiciones administrativas de carácter general. Ahora bien, aún así, lo que es autoconsumo, en el anteriormente autoabasto, es algo que no pueden estar negando el satisfacer las propias necesidades. Es un derecho tanto como persona como para empresas. Entonces, sí había una cláusula que a pesar de que estaba esta parte de que se tenía que esperar a las reglas, si tú mostrabas que era algo urgente de suma prioridad por derecho a subsistir como empresa, como persona, entonces, para las situaciones de autoconsumo en ese tiempo, de autoabasto en ese tiempo, ahora autoconsumo, son sinónimos, sí te daban el permiso. Ahora bien, ya tenemos estas disposiciones administrativas de carácter general y ya está todo para pedir los permisos. Pues, otra vuelta, se vuelven a suspender las solicitudes para ser analizadas porque este pasado 20 de octubre, bueno, salió desde el 17 de octubre, se publicó, el 19 fue masivo la publicación en todos los medios de comunicación y el 20 de octubre se hizo ya la apertura propiamente de esta convocatoria con una sesión con la secretaria de Energía, el director del SENACE, el director de operaciones de la CFE, una representante de la Secretaría del Medio Ambiente y el director de la Comisión Nacional de Energía, abrieron de la convocatoria para asignación de proyectos vinculantes a la programación del sector eléctrico. Entonces, es del 20 al pasado viernes 24, pero el mismo jueves 23 que se dieron estas disposiciones administrativas de carácter general, se hizo una prórroga para que hasta el próximo viernes 31 se metan
los proyectos que quieran ser dados los permisos como prioritarios por esta vinculación del crecimiento del sector eléctrico. Se está solicitando 5.9 gigawatts de energía renovable en fotovoltaico y aerogenerador. Entonces, se prolongó porque, oye, ¿cómo me voy a meter el 24 ya la solicitud de un permiso con todo lo que me estás pidiendo cuando las disposiciones administrativas de carácter general apenas las diste el jueves? O sea, tengo un día para hacerlo. No es posible. Ahora bien, por eso es que siempre fue contradictorio el que decían, bueno, es que no se pueden pedir permisos pues porque faltan las disposiciones administrativas. No, o sea, sí estaba en la ley que lo podías presentar máximo si mostrabas que era prioridad para ti. Al final, las disposiciones administrativas, como las veremos, no cambiaron nada en el reglamento, fueron las mismas disposiciones que se tenían con antelación del pasado año 22, ya donde estaba Morena en el poder, y solamente se retocaron de algunas cosas que faltaron. Entonces, lo que dicen las disposiciones administrativas de carácter general que vamos a platicar en este video son las disposiciones generales, el objeto y requisitos generales y los diferentes permisos que se están dando, que es generación para autoconsumo, porque recuerden que generación distribuida no requiere permiso, permiso de generación para el mercado eléctrico mayorista, permiso de generación para exportación y permiso para almacenamiento de energía eléctrica, que lo decía en alguna ocasión. Yo ya puedo hacer negocio sin tener una central de generación de energía eléctrica. Pongo hectáreas o por decir terrenos grandes llenos de baterías y esas baterías hago que la energía eléctrica se quede almacenada en esas baterías y en las horas pico de la energía eléctrica que bajé de la red la vuelvo a subir a la red. Solamente estoy almacenando energía en horas que la energía es barata y la entrego en horas pico cuando la energía es cara para yo hacer negocio. Y recuerden que hablé, bueno, de hectáreas, pues porque no necesariamente una batería como la conocemos, sino ya dado en anteriores episodios, en anteriores temporadas, que la forma ahorita más económica y masiva de generar energía eléctrica, pues finalmente es un fluido con un electrolito, y el fluido con el electrolito más grande, pues es agua con sal. Entonces puedo tener grandes tanques, grandes estantes de agua con sal, y ahí almacenar la energía eléctrica en las horas que es barata y después revenderla cuando en las horas pico es más cara. Por eso ya salen los permisos de almacenamiento de energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el alcance y objeto de las disposiciones generales de este reglamento de la ley del sector eléctrico para permisos de generación? Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los términos y requisitos para presentar ante la Comisión Nacional de Energía las solicitudes para obtener los permisos de generación y almacenamiento de energía eléctrica, así como sus modificaciones y cesión. Además, establece las vigencias. Y obviamente eso no es parte de este video, pero obviamente se deben aparecer dentro de estas DAC las modificaciones, principalmente porque ya hay permisos de los famosos legados de antes de que existiera la ley de la industria eléctrica, cuando se hizo la reforma energética de Peña Nieto. Existen los permisos de esa reforma de Peña Nieto de la ley de la industria eléctrica y existen estos nuevos permisos ya como ley del sector eléctrico. Entonces, los dos tipos de permisos legados y de la LIE deben de buscar migrarse a esta LESE, ley del sector eléctrico, y por eso aquí se ponen cómo son las reglas de juego para esas modificaciones. Ahora bien, del ámbito de aplicación, las presentes disposiciones son de carácter general, obligatorio y aplica a todo el territorio nacional para personas físicas, para personas morales y para cualquier ente o dependencia gubernamental que así lo requiera. Y en cuanto a la obligatoriedad de obtener un permiso de generación energética o de almacenamiento energética, es que la generación energética puede realizarse por una generadora exenta o por titulares de permisos de generación. No obstante, los interesados en realizar actividades de generación de energía eléctrica deben solicitar a la Comisión Nacional de Energía el permiso respectivo cuando la central eléctrica tenga una capacidad o igual o mayor a 0.7. Abajo de 0.7 es generación distribuida y no se requiere ese permiso. Se está ratificando lo que se ha dicho en la ley, en la LESE, en el reglamento de la LESE, y se ratifica aquí en las DACs o disposiciones administrativas de carácter general de
la LESE en permisos de generación. Entonces, el objetivo es que las personas interesadas en solicitar un permiso para la generación de energía eléctrica o del almacenamiento de energía eléctrica deben exhibir a través de la OPE, Oficialía de Partes Electrónicas de la Comisión Nacional de Energía, de la CNE, la solicitud de permiso mediante la presentación y llenado bajo protesta de decir verdad, los formatos correspondientes y adjuntar la documentación. Bueno, todos estos formatos y todas estas solicitudes en donde se tiene que presentar todos estos requisitos y obviamente a la par tienen que ir para poder hacer una construcción de una central energética, aparte de obtener este permiso, se deben tener los estudios y contrato de interconexión con CFE, estudios de interconexión del SENACE y el contrato de interconexión con CFE, porque recuerden que se hace el contrato con CFE porque las redes donde te interconectas pues son a cargo de CFE. Se debe tener el manifiesto de impacto ambiental, el impacto social del sector eléctrico y todos los trámites estatales y municipales que se requieren en donde vas a instalar tu central, como permiso de construcción, como que estés al corriente en impuestos, etcétera. Pues todo eso que tardaba en anteriores tiempos o en anteriores circunstancias, mínimo un año y máximo a veces hasta 3, se supone que en esta convocatoria que sale en estos días, que es vinculante o que son proyectos prioritarios, se va a tardar de aquí a diciembre, es decir, en mes y medio, casi 2, se va a hacer todo el proceso que te tardabas hasta 3 años. Ojalá sí y deseamos mucho éxito. Yo estoy participando también con algunos proyectos y les platicaré después cómo me fue y cómo fue todo el proceso en otros videos. Lo que sí aquí solamente decir que los requisitos generales son los que he platicado tanto como videos que he dado de la ley del sector eléctrico como reglamento de la ley del sector eléctrico para permisos como en este temporada he dicho de autoconsumo, de generación distribuida, de pequeños circuitos de sistemas eléctricos. Los permisos de generación de autoconsumo pues deben de tener el nombre, presentación de diagrama unifilar, la capacidad de inyección, cualquier información que se requiere, los permisos de cuando es un grupo de autoconsumo, que es escrituras, manifiesto bajo protesta decir la verdad, indicar la figura de autoconsumo que va a ser, si es interconectada, aislada, contratos de prestación de servicios, constancia de situación fiscal y los demás que establezca la comisión. Eso es en cuanto a los requisitos. Ahora, en cuanto a los permisos, pues tenemos el permiso de generación de energía eléctrica que se desarrolla en la figura de generación para el mercado eléctrico mayorista. Adicionalmente a lo general, deben de poner para obtener el permiso de la CNE, indicar el esquema mediante el cual pretenden realizar esta figura de cómo vendemos al mercado eléctrico mayorista la energía eléctrica, el esquema de producción a largo plazo, el esquema de inversión mixta, si es que así va a ser. Es decir, yo en uno de los videos dije, esta reforma pues es lo mismo que estaba en la ley de la industria eléctrica, ahora la ley del sector eléctrico, salvo que ahora casi te exigen para que no tengas bronca, en todo mete a CFE, es decir, haz una inversión mixta. Y entonces mientras tengas ahí en el proyecto a CFE, pues todo te va a ir bien y rápido. Pues aquí está que debes de escribir ese esquema mixto, si es que así lo consideras. Las demás que se establezcan expresiones administrativas de carácter general en materia de desarrollo mixto que emita la CENER. Ahora bien, no es que esperemos otras disposiciones administrativas para poder tramitar permisos. Recuerden que ahorita lo único que se suspendió otra vuelta son los permisos para mercado eléctrico mayorista. Pero porque está esta convocatoria de proyectos prioritarios vinculantes. Obviamente también para los permisos de exportación, pero los de autoconsumo, esos ya se pueden meter, máxime que lo que muchos decían, ay, es que debe de estar las disposiciones administrativas, bueno, pues ya están, salieron el jueves y fueron muy, las autoridades insistentes en que son dos ideas. Una son permisos para el MEP, que se suspenden porque está esta convocatoria para hacerlo ágil, que en vez de te lleves 3 años, lo hagas en mes y medio, casi 2, y los de autoconsumo, que esos de por sí, los permisos de 0.7 a 20 megawatts, tienen un trámite expedito, como lo platiqué en videos anteriores.
En cuanto a los permisos para exportación, que es la generación de energía eléctrica solicitados para centrales eléctricas que sean exclusivamente desarrolladas para exportación energética, adicional a lo que se ha mencionado anteriormente, es decir, la cantidad estimada de potencia de energía a exportar, la totalidad de energía eléctrica a exportar, el plan de negocios referido anteriormente y el manifiesto de decir verdad de que todo está de forma correcta. Y los permisos de almacenamiento de energía eléctrica es para permisos de almacenamiento de energía eléctrica se establecen que debe acreditar la capacidad técnica de la persona solicitante, es decir, que sí sabes cómo almacenar energía eléctrica y cómo entregarla. La parte de la descripción de general y esquemas de plan de general, la descripción general y esquema de plan general de financiamiento del proyecto, la descripción general de aportaciones de capital, la parte de la descripción general del plan de crédito para estar comprando estas grandes granjas de almacenar energía eléctrica y los oficios y diagramas unifilares que así lo pidan para estar haciendo el almacenamiento de energía eléctrica, como su programa de obras, su plan de negocios y la información que acredite el cumplimiento. Entonces, en los siguientes videos también hablaré de lo que restan, que son, ya hemos hablado del autoconsumo interconectado, hablaremos del autoconsumo aislado y de las microredes, que lo veremos el próximo lunes, la siguiente semana. Por este día es todo. Se despidió Servidor Orlando Brito Barrera. Adiós.